Bueno, les pido por favor que las preguntas sean concretas sobre los temas expuestos y no hagan cada uno una disertación. Hola. Sí, aprovecho para los dos la pregunta, un poco para cada uno. Hace unos pocos días, recién hablaba de la inflación, el economista que habló último, y hace unos pocos días el IPEC anunció que no va a medir más el IPC. Quería una opinión de los dos, uno está en la gestión de la provincia, otro es un economista que seguramente podrá analizar la cosa un poco más macro, compararlo con lo del INDEC. El argumento, por lo menos que conocimos públicamente, es que a partir de la nueva medición del INDEC no se hace necesario que el Instituto Provincial de Estadísticas siga midiendo el IPC, el índice de precio al consumidor. Yo particularmente como ciudadano, ¿no? Creo que era una herramienta muy útil tener un IPC en la provincia de Santa Fe. De hecho permitió conocer un IPC real en la etapa que se manipuló escandalosamente el INDEC. Y no... En realidad creo que los últimos 12 meses le dio 16%, si no estoy equivocado, ahora me van a corregir. Entonces, no sé si cuál es la realidad política del organismo que mide la inflación acá. Aprovecho que no lo sé además, para poder decirlo con impunidad, lo digo. Lo miro como observador desde afuera. Todos los que mirábamos ese índice para trabajar, no lo miramos más desde el año pasado. Sí, bueno, en este caso lo voy a responder precisamente, digamos, además como corregional, también como desde una responsabilidad. Cuando yo hablaba hoy del IPEC, el IPEC depende del Ministerio de Economía de la provincia, orgánicamente, por intermedio de la secretaría de la cual estoy a cargo, o sea, de alguna manera, por eso primero digo desde dónde hablo. En realidad, lo que aconteció es lo siguiente: Santa Fe no va a quedarse sin índice de precios provincial. Esto, digamos, es una primera afirmación. Digo por la manera en cómo trascendió, digamos, la noticia. El IPC nacional, el IPC-NU, como se le llama, Índice de Precio Nacional Urbano, se desarrolla en todo el país y su operatoria consiste en que la captura de los datos está a cargo de los organismos estadísticos provinciales, se carga en un sistema que tiene INDEC y se obtiene el resultado mensualmente. Esa operatoria es la misma que existió hasta el mes de diciembre en el caso del IPC provincial, es decir, el IPEC no calculaba el índice de precios provincial, sino que el IPEC colectaba la información y la cargaba en un software del INDEC que corre sobre los servidores de INDEC. A partir de enero se difunde el IPC nacional y las responsabilidades de los organismos estadísticos provinciales que integran el Sistema Estadístico Nacional. El Sistema Estadístico Nacional está creado por ley y lo integra el INDEC y los organismos estadísticos provinciales. Es imposible en términos materiales que el IPEC pueda desarrollar con la capacidad instalada que tiene una colecta de 2 canastas a la vez, es decir, el IPC provincial tenía una canasta de bienes de 300 variedades, muchas de ellas que se colectan más de una vez al mes. Es decir, se hacen varias visitas a muchos locales y en muchas de esas visitas metodológicamente hay que hacerlas más de una vez, 2 veces al mes. Esa es una canasta de bienes que tiene una determinada antigüedad, que refleja el consumo de un tiempo bastante atrás. Y el IPC nacional urbano es una canasta de bienes distinta, entonces es materialmente imposible, con la misma estructura, que uno vaya y colecte en distintos comercios, distintas variedades, para seguir llevando adelante los dos. Con lo cual, ese es un dato concreto. Entonces, a partir de la estabilización de comenzar a procesar el IPC nacional urbano, el IPEC se va a dar a un proceso de desarrollar metodológicamente un nuevo índice provincial con la actualización metodológica, ¿sí? Porque la canasta del IPC provincial era de los años 80, ¿tá? Trataba de reflejar el consumo en esos tiempos. Entonces, a partir de esta innovación tecnológica que implicó el IPC nacional urbano, que tiene de alguna manera varias recomendaciones internacionales incluidas, el IPEC va a desarrollar, y ya la idea no es que
vaya a una lógica de recolectar la información y procesarla bajo un servidor de INDEC, sino la idea es tener el desarrollo y el procesamiento propio, es ir a un índice provincial más autónomo todavía. Tal vez nunca se transmitió de esa manera, pero no hubo nunca autonomía absoluta en la determinación del índice provincial, ¿sí? Porque la recolección de los datos la realizaba el IPEC, pero el procesamiento de esos datos se realizaba en un software de INDEC que corría en un servidor de INDEC. La idea es aprovechar esta canasta de bienes del IPC Nacional Urbano y poder utilizar esos mismos recolección de datos para hacer una medición con un índice provincial. Esperemos que sea en el menor tiempo posible. Un dato más, la información está, es decir, la materia prima, que son los datos de la recolección, queda en planillas y por lo tanto el día que se desarrolle ese nuevo índice provincial se va a poder tranquilamente recalcular hacia atrás, con lo cual la provincia no se va a quedar sin un índice provincial y va a seguir teniendo este instrumento que bien sabemos para qué ha servido voluntario o involuntariamente en un momento de nuestra historia. El licenciado Berecía Artúa. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos correligionarios por venir a desarmarnos un poco. Simplemente una pequeña acotación a esta pregunta que te hicieron, Olivera. Aclárenlo mejor, porque lo que salió en la prensa realmente nos callamos la boca, pero yo sentí una sensación similar. Aclárenlo porque si no estamos al horno, diríamos. Correligionario, no te voy a hacer una pregunta referida específicamente a lo que explicaste primero, porque desde hace algún tiempo tengo un gran problema ideológico, doctrinario. Como radical, irigoyenista y teniendo bien en claro lo que eran las políticas económicas de Irigoyen, Ilia, Alfonsín, etcétera, etcétera, uno tenía fácil la manera de diferenciarse de otras corrientes económicas. Hay muchas escuelas económicas, economistas hablan 100 por día por televisión, y yo digo, mi partido tiene economistas. Cuando me preguntan ¿a qué escuela representa el radicalismo en lo económico? ¿Dónde te ubicarías vos? Y ayúdame a que yo pueda explicar las diferencias entre una economía liberal, capitalista de mercado y la nuestra, por ejemplo. ¿Y a dónde ubico, a pesar del relato de Cristina y del kirchnerismo, en qué escuela la ubica a los que se hacen pasar por izquierda, por modelo progresista? Eso es importante, te digo, porque tenemos que tener las cosas claras de quiénes somos nosotros, porque se nos ha diluido en el tiempo. Incluso dentro de las voces radicales hay diferencias y me gustaría que todo nos ayude a unificar esa ubicación. Necesitamos ubicarnos en lo que representamos en lo económico, al modelo nuestro, al modelo radical, diríamos, que es un modelo nacional y un modelo popular. Ayúdame a ubicarnos ideológicamente. Mirá, lo primero el primer comentario que te quiero hacer tiene que ver con el final de lo que dijiste, ¿no? A mí, nacional me cuesta distinguir siempre si se escribe con C o con Z, ¿no? O sea, es una duda que siempre no me gusta mucho esta idea de nacional, menos ahora que tiene menos sentido que el que podía tener hace 50 años atrás o más. Hay un libro de un autor que se llama Michel Albert, que se llama Capitalismo versus Capitalismo, donde él analiza, una vez que se cae el muro de Berlín y un poco se agota este debate entre si hay un sistema de planificación o un sistema de economía de mercado, y dice, bueno, pero guarda que hay economía de mercado y economía de mercado. O sea, hay capitalismos y capitalismo, y él en particular hace una diferencia entre un capitalismo de estilo anglosajón y un capitalismo de estilo renano, menciona él por Renania, es una región de Alemania, lo más parecido al capitalismo europeo, o si vos querés, la socialdemocracia.
de hoy, ¿no? Y ese capitalismo renano es un capitalismo en el cual una de las características principales que tiene es que es un capitalismo que se basa en la provisión universal de educación y de salud, básicamente, para poner a todos en un piso de igualdad de oportunidades y después que cada uno marque las diferencias, pero garantizar que exista igualdad de oportunidades, ¿no? Y en general es un capitalismo que se basa en mantener una red de seguridad social importante, a diferencia del capitalismo anglosajón, en respaldar el trabajo, es decir, tiene varias características que tienen que ver con lo que hoy se denomina un enfoque socialdemócrata. ¿Está bien? Ahora, eso es difícil dar esa discusión para atrás, ¿no? Porque uno cuando mira la historia del radicalismo para atrás, la historia del radicalismo oscila entre un Irigoyen diciendo mi programa es la Constitución. Entonces cuando uno dice mi programa es la Constitución, revisa la Constitución y revisa, hay un trabajo de Alberdi que se llama Sistema Económico y Rentístico de la Confederación, en el cual Alberdi explica los principios económicos que están atrás de la Constitución, y esos son principios que él claramente los dice, tiene formación en clásicos y en fisiócratas, y él dice que básicamente se basa en Smith y en Say, que básicamente son los dos pilares sobre los cuales Alberdi construye su teoría. O sea que es una teoría que uno podría pensar ponerle algún mote de liberal en cierto sentido. Después viene Frondizi, que es desarrollista, y si vos me preguntás, hoy parece bastante interesante un planteo desarrollista, porque Frondizi por lo menos fue el único presidente, te diría, de los últimos 80 años, que comprendió el problema estructural del desarrollo de las economías latinoamericanas, que no es que lo comprendió él, en realidad él trabajaba con Prebisch, con Rogelio Frigerio, eran las personas que tenían claro este fenómeno y que comprendieron que teníamos un problema estructural por nuestra vinculación con el mundo. Entonces ellos fueron los visionarios de tratar de avanzar en proceso de integración en Latinoamérica, que es un poco lo que se perdió en los últimos años con la famosa LALC de la década del 60, te recordarás el Tratado de Montevideo de 1960. Entonces, un poco la idea de la LALC era la de lograr un mercado común latinoamericano tan grande que nosotros pudiéramos recuperar escala importante de producción y pudiéramos desarrollar una industria. Esa era la visión de largo plazo, porque el problema central que tienen las economías latinoamericanas, Argentina no es una isla, es en general un problema de todas las economías latinoamericanas, es que crecemos 2 o 3 años y enseguida la gente cuando tiene un peso en el bolsillo quiere comprar un tipo de bienes que nosotros no fabricamos. Entonces vos creces, aumenta tu ingreso, te querés cambiar la tablet, te querés comprar un televisor de 32 pulgadas, te querés comprar un auto y resulta no fabricamos nada de esas cosas, en todo caso ensamblamos. Entonces, claro, cuando crece un poquito la economía, enseguida crecen las importaciones muchísimo y tras 3, 4, 5 años de crecimiento de la economía tenés un problema de sector externo, lo que se llama el stop and go, que es como un poco esta idea de cuando ustedes aprendieron a manejar, ¿vieron? Que arrancás el auto y te va rateando. La economía argentina hace así, arranca, mueve un poquito 2 años y se queda, y mueve un poquito otros 2 años y se queda. Eso tiene que ver con las crisis recurrentes del sector externo. Entonces, la visión era que había que resolver ese problema del sector externo. Pero no era un problema ideológico, ahí hubo una confusión importante, nos va a llevar mucho tiempo la discusión, no es que me quiero meter en esto, pero te lo digo al pasar. No había un problema ideológico ahí que Frondizi se alejara en algún sentido de lo que era un pragmatismo puro. Él vio que era un problema pragmático, que había que resolver el problema de industrialización porque de otra manera no se podía garantizar desarrollo sostenible. Entonces, cuando uno ve qué es lo que pasa ahora, uno dice, este es un gobierno, que este gobierno sí es pragmático, 100%. Es imposible explicar, sino por qué el mismo gobierno que votó la privatización de YPF, después es el mismo gobierno que vota la estatización de YPF. El mismo gobierno que vendió las acciones de YPF después es el gobierno que intenta recuperarlas con un discurso diferente. El mismo gobierno, el otro día escuchaba a la presidenta hablando de que quisieron privatizar el Banco Nación y los caraduras privatizaron el Banco Santa Cruz. Entonces, el mismo gobierno que tenía una política, por un lado no iba a devaluar, después termina devaluando. El mismo gobierno que no iba a hacer el ajuste, hace el ajuste. O sea, este gobierno es pragmático. Entonces no es ni de derecha ni de izquierda, ni responde a ninguna escuela puntual más que el pragmatismo que caracterizó siempre al peronismo. Ahora, y no creo que sea necesario que el radicalismo se identifique con una escuela del pensamiento económico, porque son distintas visiones y todas aportan distintos aspectos. Entonces, esa es una discusión que a nosotros nos hizo mucho mal durante mucho tiempo. Discutir las herramientas, ¿no?
y estar discutiendo, pasar muchísimo tiempo discutiendo, che, ¿a vos te parece que esto se arregla con una pinza o con un destornillador? Mirá, si tiene pinta de tuerca, probá con una pinza. Si tiene pinta de tornillo, yo te recomiendo que pruebes con el destornillador. Vos podés decir que no vas a usar nunca un destornillador, insistir con la pinza, siempre. Cuando vengan tuercas vas a andar bárbaro, cuando vengan destornillador, un tornillo va a transpirar como un beduino, capaz que lo sacás finalmente el tornillo o lo ajustás con la tuerca, pero la economía te da una caja de herramientas y vos elegís cuáles usás en cada circunstancia en función de lo que más te conviene. Me parece que la clave pasa por definir eso. ¿Qué país queremos? ¿Qué estructura productiva nos gusta para desarrollarnos? Si realmente creemos en un modelo de desarrollo, todos estamos, en general, los radicales estamos convencidos de que ese modelo de desarrollo el mercado solo no te lo da, que ese mercado hay que regularlo, pero guarda que regular no es lo mismo que dirigir, son dos cosas muy distintas. Una cosa es poner reglas del juego, otra cosa es que yo te diga a vos lo que tenés que hacer, son dos cosas muy diferentes. Este es un gobierno que no regula nada. En Argentina, paradójicamente, cuesta decirlo, este gobierno tiene fama de estatista. Pero este es el gobierno, estos años en Argentina no se regula absolutamente nada. Vos en Argentina podés hacer lo que se te canta. Tanto si sos productor alimenticio, como si sos un productor de cualquier producto de los mouse estos, o si estás andando con el auto por la calle, podés hacer literalmente lo que se te canta. Por eso chocan trenes en la Argentina, por eso no funciona nada, por eso colapsa la infraestructura, porque acá todo el mundo hace lo que se le canta, cosa que le llama la atención a la gente que viene de afuera de países en los cuales hay reglas. Inclusive países muy liberales, como Estados Unidos, donde hay un montón de reglas. Y a la gente no se le ocurre hacer determinadas cosas porque la regla es que no se puede, o la regla es que se puede hacer determinadas cosas. A nosotros nos sobran imposiciones y nos faltan reglas. Entonces me parece que ese es el modelo al cual tiene que apuntar el radicalismo. Un modelo de desarrollo, no un modelo de crecimiento, un modelo que ese desarrollo lo haga obviamente pensando en la inclusión social que se da con el desarrollo y que lo haga regulando el mercado, no imponiéndole las condiciones de juego. Bueno, voy a ver por aquí. Gonzalo Bulacio, de Rosario. Quería hacer una pregunta, pero de tipo concreta. En materia energética, transformada a electricidad, ¿no es cierto? Realmente nosotros en los meses de noviembre y diciembre, realmente fue algo catastrófico, que parecía que íbamos a llegar a una guerra civil. Y el tema es que nosotros tenemos una producción del 80-85% es térmica, termoeléctrica. Y realmente el hecho de no tener plata, o digamos al revés, de tener mucha plata para conseguir combustible, no significaría que con eso podamos realmente aumentar la producción, porque tenemos un atraso en la producción bastante importante. ¿Tenemos algún dato realmente, y sobre todo que hacer una usina termoeléctrica de 800, digamos, megavatios puede llevar 2, 3, 4 años? Y como nosotros tenemos que tomar realmente en alguna forma el poder cercanamente, tendríamos que buscar cierto tipo de soluciones a ese déficit. ¿Tenemos algún dato, Martín, en cuanto a realmente qué cantidad se ha producido en los últimos 4 o 5 años? ¿Qué incremento en producción de megavatios se produjo en la República Argentina? Sí, hay un informe muy bueno de Mauricio Reutemann, que es experto en el tema de energía, que trabaja con Montamate. Ellos tienen un informe mensual y lo puedes googlear y vas a tener el número exacto. Yo no lo recuerdo de memoria, pero sí te puedo decir que la producción en los últimos 10 años de energía en general de potencia instalada creció 46%, creo que ese es el número más, número menos, y la demanda de energía creció 65%. Entonces, un crecimiento mucho más alto de la demanda que de la oferta. Y esto que mencionás vos es otra vez más la misma película que estaba mencionando antes, es decir, en materia energética, de vuelta a la improvisación, de vuelta a la cuestión de cero planificación, no existe planificación, y entonces lo que hay es un parche atrás del otro, y fíjate vos que es mucho más fácil, obviamente, hacer una térmica que hacer una usina hidroeléctrica, o que ni hablar de una nuclear. Entonces, obviamente se prioriza el corto plazo, pues esa fue siempre la política del peronismo, priorizar el corto plazo en general es una característica central. Pero te voy a contestar lo que pienso yo, cómo se puede resolver con una especie de analogía.
Cuando los ingleses manejaban el tren que unía La Plata con Buenos Aires, ese tren llegaba en 45 minutos de La Plata a Buenos Aires. Y era un tren que tenía la siguiente característica. Vos tenías un tren que iba haciendo La Plata Gonet, La Plata Villa Lisa, La Plata Citibel, La Plata, por ejemplo, Quilmes. Es decir, una especie de lechero, ¿no? Que iba uniendo todos los puntos. Y después tenías otro que hacía de La Plata a Quilmes solamente y de Quilmes solamente a Buenos Aires. ¿Está bien? Es decir, ¿esto qué te quiere decir? ¿Por qué te traigo este comentario? Porque a veces el corto plazo te tapa la posibilidad de proyectar en el largo plazo, te mata la coyuntura. Entonces en la coyuntura, lamentablemente, la única salida que tenés son más térmicas. Cosa que, de todas maneras, como ahora estamos en un escenario de recesión y va a caer la actividad económica y seguramente va a haber una actualización tarifaria en los próximos meses, ni bien pasen las paritarias, seguramente va a empezar a normalizarse, va a haber una especie de respiro. Es altamente probable que el año que viene, en noviembre, diciembre y enero, no pase lo que pasó ahora, porque la demanda va a ser mucho más baja por estas dos razones que te estoy diciendo. Pero la forma de solucionarlo en el mediano plazo es, no te va a quedar otra que térmicas en el corto plazo, pero empezar a planificar el mediano y el largo plazo con usinas hidroeléctricas o otro tipo de energía alternativa que son las que están haciendo falta. Hay otras consultas desde aquí. Buenas noches. Primero te felicito porque muy claro, muy práctico y agradezco el concepto de ese radical de acto que toma el toro por las actas para resolverlo. Con relación a lo que vos hiciste el análisis económico, nosotros vinimos el viernes pasado a escucharte vos, y nos sentamos a tomar un café, no venías vos, por confusión nuestra. Y charlando de esta cuestión de la economía, casi coincidíamos con lo que vos charlabas desde lo rústico del supermercado. Me quedó y dentro de ese esquema de ideas me quedó una cuestión que me animo a ampliarla, que no se charló en el café, que es la cuestión de que yo entiendo que el valor del producto que nosotros tenemos, que es el grano, va a seguir subiendo porque el agua en el mundo está desapareciendo. Los grandes competidores que tenemos o agentes de producción de grano están desapareciendo. Australia no tiene más agua. Si vos a Francia aceleraron el proceso para poder cultivar. Todas esas circunstancias hacen creer en expectativa, de acuerdo a mi humilde opinión, que la situación de que el valor del grano puede seguir elevándose continúa. Ahora, cuando vos planteás esta cuestión de la economía de acto, ¿qué expectativa tenés vos? ¿Cómo se resuelve esto desde a futuro, cuando hablamos de la cuestión estructural? La cuestión energética alternativa, la cuestión de qué va a pasar con la economía si el cereal no subiera o si sube, y cuáles serían los puntos, digamos, estructurales que vos tenés en tu cabeza como básicos para esta cuestión. Yo no soy tan pesimista pesimista para el mundo, ¿no? Para nosotros sería ser optimista en realidad, porque lo que más nos conviene a nosotros es que la soja salga $800, estaríamos todos bárbaros, seguiríamos creciendo otros años más, ¿no? Pero nos volvería a pasar lo mismo que nos pasó en estos años, es decir, nos aprovecharíamos una ola, la surfearíamos. Lo real es que no creo que eso pase, porque viste que los americanos tienen una frase que dice "Put your money where your mouth is", que quiere decir en castellano, poner la plata donde pones la boca. Entonces, los mercados financieros hoy te dan la posibilidad de apostar con eso que vos querés, o que vos creés, mejor dicho. Entonces, si vos querés que el mundo se va a quedar sin agua y que los cereales van a subir mucho, podés comprar ahora cereales, inclusive podés comprar corto, que se llama, es en la jerga un tecnicismo, no interesa, pero podés especular y podrías hacer mucho dinero si realmente fuera así. Cuando vos mirás los precios de los futuros de soja están bastante pinchados, por lo menos hoy el mercado no parece estar creyendo eso. Podría ser, podemos especular un largo tiempo con eso. Yo creo que se acabó el motor ese de que iban a empujar los granos. Ahora, si existiera otra ola nueva de crecimiento, creo que tendría que haberse aprovechado, que es lo que deberíamos haber hecho en los últimos años, para transformar la estructura productiva. Entonces, que tendríamos que haber usado todo ese dinero para formar un fondo al estilo de lo que está haciendo Chile, una cosa parecida a la de Chile, pero además cambiando la estructura productiva en algunas áreas que para nosotros son estratégicas y que nos pueden hacer una gran diferencia. Te voy a poner un ejemplo. Si vos querés
conseguís un mercado nuevo para exportar soja o vinos o cualquier producto que estamos fabricando nosotros, tenés una oportunidad, pero también tenés un problema porque lo tenés que fabricar. Y tenés un país relativamente chiquito con relativamente pocos habitantes. O sea que si vos mañana, digamos, la China o la India te quisiera comprar autos, dijera, listo, nosotros le compramos autos a la Argentina, vos de ninguna manera te daría la capacidad para abastecer semejante mercado. Ahora, hay algunos rubros en los cuales sí podés abastecer mercados de miles de millones de personas y que son productos que tienen una tecnología que en economía denominamos bien público, que quiere decir que cuando vos haces uno, el costo de hacer después otro sale muy poquito. Por ejemplo, todas las marcas, todas las patentes medicinales, todos los productos de industrias culturales, películas, música, todos esos bienes que te estoy mencionando tienen todas estas características. Cuesta mucho hacer el primero, pero después copiarlo sale baratísimo. Si vos tenés derecho de propiedad que te protejan y te evitan que otro te lo copie, podés hacer una diferencia de crecimiento muy importante apoyándote en esos segmentos. Y en ese sentido es fundamental la educación. Y creo que acá el radicalismo sí tiene un activo muy importante que hace una gran diferencia. Nosotros tenemos un sistema educativo que está diseñado para la revolución industrial, tiene 200 años. Y no es que no funciona, funciona bien, lo que pasa es que funciona para esa época. El problema es que no sirve para ahora. Si ahora no necesitas más una educación de tipo enciclopédica, porque ahora hay un señor que se llama Mr. Google que sabe más que cualquier docente. Entonces es imposible que un docente sepa más de lo que sabe Google. El problema de Google es tan enorme que es muy difícil buscar en Google. Entonces ahora el verdadero docente, el bueno, no es el que tiene todas las respuestas, sino es el que sabe hacer las mejores preguntas. Hay una transformación de la educación. Hoy los pibes aprenden solos y aprenden desde el momento en el cual salen del aula. Cuando logran salir de la escuela empiezan a aprender. En la escuela no aprenden nada. Pero el mismo pibe que fracasa en la escuela y que no aprende nada, cuando sale y se sienta en una computadora, la descose. Te juega un juego de red al mejor nivel internacional, está en cualquier ranking internacional, que requiere un montón de habilidades mucho más difíciles de las que necesitas para calcular el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿cómo puede ser que los chicos sean tan buenos afuera del aula y tan malos adentro del aula? Porque la cultura del aula no tiene nada que ver con la cultura de los chicos, porque responde a un modelo de revolución industrial en el cual, fíjate, es como hasta como una línea de montaje la escuela. Pasás por primero, te meten un montón de contenido, te pasan a segundo, te meten más contenido, te pasan a tercero y así sucesivamente. Ese modelo no va más. ¿Cómo aprenden los pibes? Cooperativamente ahora. Se enseñan entre ellos mismos aprendizaje cooperativo autoorganizado. Eso es lo que se viene en los próximos probablemente 20 o 30 años de educación en el mundo. Entonces, nosotros ahí podemos hacer una revolución importante. Podemos empezar, y ese puede ser un motor de transformación, porque si nosotros tuviéramos gente creativa, pensando y trabajando para crear cosas y para elaborar ideas, marcas, este tipo de cosas, podemos hacer una diferencia enorme. Mirá, con los chinos no vamos a poder competir nunca, ellos hacen las zapatillas, ¿sí? Y una zapatilla hecha en China vale $5, pero cuando vos la compras acá vale 100, porque alguien le puso la marca. La marca vale el 95%. Vos elegís si querés trabajar diseñando la parte de la zapatilla que vale $5 y compitiendo con los chinos, o si querés trabajar diseñando la parte de la zapatilla que vale 95, y donde tenés más posibilidad de crear cosas nuevas. Vinos, por ejemplo, industrias que tienen que ver con las economías regionales, misma situación. La botella de vino en sí vale relativamente poco comparado con lo que puede valer la marca del vino. Hay una anécdota famosa que me contó una vez González Fraga. Ustedes saben que Javier González Fraga, cuando salió del Banco Central, se puso a producir en el sector agropecuario. Y de hecho la vendió ahora una fábrica de dulce de leche muy buena, llamada La Salamandra, muy bueno los dulce de leche. Y en un momento va a una feria muy importante que se hacía en Buenos Aires, una feria gourmet que se hacía, y lo conocen a Francis Mallmann, vieron el chef Francis Mallmann, también reconocido internacionalmente. Entonces Mallmann tenía una marca de mermeladas y de otros productos y se encuentra con González Fraga y le dice, ¿no me vendés dulce de leche a granel? Dice, sí, ¿por qué? Porque quiero hacer un dulce de leche Mallmann, pero yo no fabrico dulce de leche. Le compró a González Fraga, que era el que fabricaba el dulce de leche, le puso la etiqueta de Mallmann con tanta mala suerte que en el stand de la feria le quedó el stand de Mallmann y enfrente el stand de González Fraga.
Y la gente pasó durante una semana por delante de los dos stands y no hubo una sola persona que se diera cuenta que era el mismo dulce de leche. Y el dulce de leche Malman salía 4 veces más que el de González Fraga. Mucho más caro, porque lo que pagaba la gente era la marca. Estaba dispuesta a pagar la marca. Lo mismo pasa con los vinos, con un montón de productos. Tenemos que elegir el modo de creación de valor. Para eso tenemos que pensar cómo va a ser el mundo en los próximos 20 o 25 años. Eso es lo que hace un estadista. Eso es lo que hace un estadista. Eso es lo que nos falta a nosotros, empezar a pensar el mundo de los próximos 20 años. No garpa electoralmente, ese es el drama. No, electoralmente garpa ser populista, garpa pensar cómo hago para ganar la próxima elección. Eso fue lo que hizo Cristina en el 2011 y así terminamos. ¿Está bien? Pero bueno, ese es el desafío. Hay que tratar de pensar en los próximos 20 o 25 años de la Argentina. Martín. Bueno, para cualquiera de los dos, agradecerle a los dos las herramientas que nos dan, que por ahí sistematiza la información que nosotros todos los días recibimos y en un relato coherente nos ayuda a ordenarnos en la cabeza las ideas y las contradicciones permanentes del relato y la inexistencia del modelo que nos quieren vender, que originalmente era con superávit gemelo, con tipo de cambio alto y con mercado interno robusto, y esas 3 patas demostraron que hoy no existe y hay uno solo con un fuerte endeudamiento de la población, como vos lo decías. Y me hiciste acordar a que el gobierno, el primer gobierno de Kirchner, manda un proyecto de ley que se sancionó pidiendo una sanción a los capitales golondrinas para que no caiga el tipo de cambio. Y 7 años después terminan poniéndonos el cepo para que no se vayan los dólares. Es una contradicción 100% de este modelo que no denunciamos. Pero lo que yo te quería preguntar fundamentalmente es si vos desde donde estás, porque vos en un momento me dijiste hay que prepararse, y hay que prepararse porque de aquí van a salir los cuadros que tienen que estar preparados para gobernar. Yo creo que eso es fundamental para poder dar una respuesta a la sociedad. Pero esa respuesta, a mí me pasa, no sé si al resto de los presentes, es escuchamos mucho y somos denunciantes permanentes, pero nos cuesta encontrar las ideas o las propuestas y pasar desde la denuncia a la propuesta. Si existe algún espacio a nivel nacional que junte este grupo de personas a nivel nacional para elaborar propuestas que no caigan en el tradicional, las tradicionales respuestas ortodoxas, esto se arregla bajando el gasto público y parando la maquinita, sino haciendo una propuesta integral desde el espacio progresista, para no terminar siendo espectadores otra vez más de la interna peronista. Te digo que el espacio se está armando, porque yo ya asistí a un par de reuniones, por lo menos hay una intención en la Convención Nacional del Radicalismo y hay una sincronización ahora con el Comité Nacional también para lanzar, seguramente va a ser para mayo, un seminario abierto de economistas radicales donde van a poder participar todos los que quieran sumar alguna idea, pero debo ser brutalmente honesto contigo y con una pregunta, decirte mi opinión, transmitirte alguna pregunta, ¿no? Yo te pregunto, ¿vos escuchaste que a Massa se le haya caído alguna idea o alguna propuesta desde que está en el candelero? No. Y cuando vos relevás la imagen a Scioli, por caso, cuando relevás la imagen Scioli y Massa, tienen una excelente imagen, tienen buena imagen, y a ninguno se le cayó nunca ninguna idea, ninguna propuesta. Cuando una cosa es que vos tengas que estar preparado para saber lo que vas a hacer después, porque sos parte de una élite. Todos los que están sentados acá son parte de una élite dirigente. Esta es la realidad. Y los que van a gobernar también van a ser una élite dirigente que tiene que tener en claro a dónde va y qué es lo que quiere hacer. Otra cosa distinta es que vos tengas que bajarle a la gente todo esto. Y la realidad es que lo que también necesita el partido es un cursito de marketing político. Hay que aprender a bajarle a la gente, porque también hay que ser pragmático y las elecciones las tenés que ganar. Y no las vas a ganar a las elecciones explicando plataforma de propuestas. Lamentablemente la gente vota con otro criterio. Hay un artículo nuevo que salió publicado ahora en abril
que el otro día estaba comentando, la traducción al castellano sería algo así como mérito o suerte determinantes de la performance electoral en Latinoamérica. Un conjunto de investigadores de la Universidad de Princeton agarraron 31 años de elecciones en 18 países de Latinoamérica. Y ellos construyeron un índice de buenos tiempos económicos, que usaba variables que no tenían nada que ver con lo que hicieran los gobiernos de turno, locales, ¿no? Dos variables usaban, el precio de los commodities, por ejemplo la soja para nosotros, y la tasa de interés internacional, que se fija en New York, en Londres, no sé, pero ciertamente no se fija en Buenos Aires. Y se fijaron si esos indicadores daban bien, eran buenos tiempos económicos, si esos indicadores daban mal, eran malos tiempos económicos. De los 18 países hay 10 países cuyo ciclo económico correlaciona muchísimo con esos indicadores. Países que cuando el viento es de cola crecen y cuando el viento es de frente no crecen nada, sin importar lo que hagan en materia de políticas en esos países. El país que más correlaciona, donde más importa, de esos 18 países, donde más importa el viento de cola y el viento de frente, es Argentina. Segundo, se fijaron qué pasaba con las elecciones cuando el viento era de cola y cuando el viento era de frente. Las chances de que un gobierno sea reelecto cuando el viento viene de cola, o sea, cuando sopla a favor el viento internacional, nada que ver con lo que vos haces políticamente en tu país, aumenta un 50% las chances de ser reelecto. O sea que la gente no sabe realmente distinguir si le va bien o no le va bien a la economía. La gente hace dos cosas. La primera, vota por cómo está la economía. Si la economía está bien, la gente vota. Ahora el gobierno perdió las últimas elecciones porque la economía está parada y hay inflación alta. Y la imagen de Cristina se cayó a pedazos con la devaluación porque la gente está sufriendo la inflación ahora, ve que las paritarias no van a llegar a compensar lo que van a subir los precios, pero si la economía se recupera en 5 meses más y para el año que viene la economía está creciendo a 5 o 6%, el gobierno vuelve a ganar, no tenga ninguna duda. Entonces, poco va a importar las propuestas que vos tengas, que no tengas, la gente va a votar sistemáticamente con el bolsillo. Por eso vos tenés que tener dos vías. Una parte del partido tiene que estar trabajando en ganar la elección y la otra parte del partido tiene que estar trabajando en formar equipos técnicos que sepan qué es lo que hay que hacer. Profesor Gandolfo. Gracias. Sí, para Martín. A raíz del discurso de la Presidenta en la apertura de las sesiones, y de una actitud de militancia kirchnerista que en los últimos tiempos venían mencionando el informe de la CEPAL. Como un informe a favor... ¿Eh? No, sí, también mencionó la CEPAL. Bueno, yo me tomé el trabajo de leer en estos días o de ver el informe 2013 de la CEPAL, también el de la Organización Internacional del Trabajo, y ahí me di cuenta de que Argentina omite informar a estos organismos internacionales un montón de datos sensibles. Algunos los informa, pero otros datos te muestran las tablas, digamos, donde Argentina no está. Datos como, por ejemplo, índices de desarrollo urbano, índices de pobreza, todas las cuestiones que uno caracterizaría como perjudiciales, digamos, no estaban informadas. La pregunta mía es, ¿cómo vos, digamos, desde tu óptica, digamos, analizás o ves que la omisión de datos a nivel internacional impacta hoy, digamos, ya en esta economía hoy y a futuro, digamos? Porque también estamos hablando de que estamos esperando las inversiones internacionales y bueno, eso parece no llegar. Lo interesante, los informes que mencionó Cristina en la presentación del otro día, es que todos esos informes usan como fuente estadística los datos del INDEC. O sea, ni el Banco Mundial ni CEPAL tienen oficinas en Buenos Aires con capacidad estadística para generar datos propios. No tienen posibilidad de relevar índice de precio, ni tienen posibilidad de relevar pobreza en ninguna de esas variables que aparecen ahí. Lo único que hacen es tomar los datos que le pasa el INDEC. Razón por la cual, en algunos casos que es muy obvia esa información, la adulteración de la inflación,
lo que están haciendo estos organismos es directamente ya no informarlo. Entonces, por ejemplo, el año pasado salió un informe del Banco Mundial que decía que Argentina había incorporado, había crecido mucho la clase media en Argentina, lo salió en todos los medios, lo recordarán. Con algunos investigadores que analizamos los datos del Banco Mundial, enseguida nos dimos cuenta que estaban usando los datos de inflación y de precios del INDEC, con lo cual cuando vos usabas los datos de inflación reales, había crecido, es verdad, la clase media, pero la mitad de lo que decía el Banco Mundial que había crecido. Y lo denunciamos públicamente en varios blogs, en distintos medios de comunicación. Entonces el Banco Mundial hizo un descargo de que en realidad no usaba ese índice. Eso pasó un año y cuando ahora volvemos a mirar los números del Banco Mundial, o casualidad, los de los últimos años de, por ejemplo, que miden paridad de poder de compra, datos de precios, los borró el Banco Mundial de la página. No los usa más. Entonces, evidentemente hay un reconocimiento, por lo menos de algunos. La CEPAL sigue usando un montón de datos, haciéndose lo que miran para otro lado. Hay una cuestión política también en los organismos, ¿no? Intereses que hacen que los técnicos tengan que poner el número igual. Pero lo cierto es que el dato de no tener números, o que una revista como The Economist, cuando informa la inflación de Argentina, no le informe más, o no informe muchos datos más, hace que la gente entre en un terreno de incertidumbre. Y el terreno de incertidumbre es el peor de los terrenos, porque la incertidumbre aleja muchísimo el efecto. Yo lo explico siempre de esta manera. El efecto de la incertidumbre es el de alejar el largo plazo. El largo plazo uno dice, mira, qué difícil que es hacer inversiones de largo plazo en Argentina. Y es verdad, hay pocas inversiones de largo plazo. Porque cuando yo te digo una inversión a 10 años, vos te tenés que imaginar 10 años de alguna manera. En Argentina, cuando vos mirás los 10 años, visualmente en tu mente, esos 10 años están muy lejos. En cambio, en un país que tiene buenas estadísticas, que es confiable y donde no hay incertidumbre, esos 10 años están un poco lejos, sí, pero no están tan lejos. Entonces, la consecuencia directa es que nadie hace un proyecto de inversión en un espacio en una economía en la cual hay mucha incertidumbre. Nadie hace un proyecto de inversión de mediano y de largo plazo. Y la consecuencia en materia energética, por ejemplo, que mencionaban hoy, la consecuencia en materia de ferrocarriles, es eso, es la falta de inversiones y de proyectos de largo plazo que está sufriendo el país. Tiene que ver con eso claramente. O sea que ciertamente sí, hay un problema con eso, con que no haya estadísticas confiables y con que los organismos no puedan publicar estadísticas confiables, porque aumenta mucho la incertidumbre y reduce drásticamente las posibilidades de inversión. No sé cuánto tiempo hay, Pini. Yo por mí sigo hasta las 12 de la noche, pero... Sí, bueno, acá en función de la hora avanzada, tenemos la última pregunta. Hola, buenas noches. Mira, me pareció bárbara la exposición. Realmente hay cosas y datos que uno a veces no tiene en cuenta y desde este lado no se da cuenta tampoco. Lo único que yo vi y noté que, así como sos un economista del partido, con mucho criterio a futuro, que quizás pueda ocupar algún lugar importante, quién lo sabe, ¿no? Pero no hablaste de la parte impositiva. O sea, nosotros como pymes, porque, y esto va también para la parte de la provincia. El otro día, por ejemplo, viene mi contador y me dice, subió la alícuota de ingresos brutos al 3.6, dejó de ser el 3.5. Y así es permanentemente. Permanentemente agregan impuestos, permanentemente porcentaje y permanentemente... El impuesto al cheque, por ejemplo, famoso, no se sacó nunca más. Y esto sigue y sigue y sigue, y la gente se va cansando y se va desalentando la inversión para los pymes. Porque si me decía a lo mejor en los grandes, yo te puedo creer que tiene dinero para seguir creciendo. Pero los que estamos de este lado, luchando codo a codo con el consumidor todos los días, porque somos formadores de precio, pero tampoco me reconocen el precio, porque hay cosas que no las... Atiendo a empresas que no me quieren aumentar, y si me dice, si no, hay 20 detrás suyo, siga, que pasa el que sigue. Esta es la pregunta concreta. Vos, o criteriosamente a un futuro, en este partido, ¿qué le decís vos a la parte política que tiene que hacer con los impuestos para salir de la crisis? Sí, está muy bien. Hablé en realidad más de coyuntura que de problemas estructurales, y ese que vos mencionaste es uno de los grandes problemas estructurales.
Pero en realidad es una costumbre bastante habitual y que explica parte del problema, la de analizar por separado las dos patas que tiene la política fiscal. La política fiscal tiene una pata de impuestos y tiene una pata de gastos. Si vos estuvieras en Alemania, Alemania paga más impuestos que Argentina, Suecia paga más impuestos que la Argentina. Y ningún empresario en Alemania se queja ni en Suecia se queja, pero claro, la clave es lo que te da el Estado a cambio de los impuestos. Si a vos el Estado te diera una autovía de 4 carriles o un puerto mejorado, o te diera caminos en condiciones, o te diera un tren para transportar los granos, por ejemplo, o te diera innovación tecnológica, te diera un montón te devolviera eso que te está cobrando en gestión, te diera salud pública y educación pública de excelencia, entonces que vos no tuvieras que después pagarle al pibe la escuela privada por el costado, no te importaría mucho en realidad que fueran tan altos los impuestos. La discusión hay que darla con las dos patas juntas. Cuando vos das la discusión con las dos patas juntas, en realidad me preocupa tanto como a vos los impuestos altos, me preocupan además que hay muchos impuestos que sean muy distorsivos. Por ejemplo, que mencionaste vos, que es ingresos brutos, es uno de los peores impuestos que existen, porque no solamente distorsiona desde el punto de vista económico, sino que desde el punto de vista de responsabilidad política del impuesto también. Es un impuesto que tiene una alícuota, como ustedes saben. Por ejemplo, para que ustedes se den una idea, si yo tengo que fabricar el agua mineral y la fabricación de esta agua mineral tiene 5 etapas distintas en el proceso de fabricación, ingresos brutos te cobra ese 3,6 que decías vos en cada una de las etapas acumulativamente. Entonces, finalmente, en la última etapa, cuando llegás a la última etapa, la alícuota total que terminás pagando por esta botellita de ingresos brutos termina siendo 12% aproximadamente la alícuota promedio de ingresos brutos en la mayor parte de las provincias en Argentina. Entonces, claro, la gente cree que es 3,6 y ese 3,6 es políticamente pasa la barrera, porque dicen, no importa, te lo aumentaron de 3,5 a 3,6, no se dan cuenta que en realidad la alícuota total del impuesto que se termina pagando es muchísimo más alta. Y no solamente eso, sino que es más alta cuantas más etapas de agregación de valor tenga el producto, con lo cual es un impuesto pro subdesarrollo. Es decir, ese es el impuesto por excelencia que favorece su desarrollo, es el primer impuesto que habría que eliminar. Ahora, y también es verdad que cuando uno mira históricamente el fenómeno político argentino, y uno quiere decir, veníamos charlando con la gente que me trajo hasta acá, que me fue a buscar al aeropuerto, comparando lo que había pasado en los gobiernos radicales de los 80, luego el gobierno de la Alianza. Uno dice, ¿sabes cuánto recaudaba el gobierno de Alfonsín, cuánto era la presión tributaria cuando Alfonsín estaba en el gobierno? 13 puntos del producto. 13 puntos del producto. Ahora la presión tributaria consolidada es 41 puntos del producto. Consolidada, la del gobierno nacional es 26. El doble de lo que era hace 20 años atrás. O sea que recursos hay de una manera increíble, nunca hubo tantos recursos. El problema más grave es la gestión de los recursos. ¿Qué es lo que hacen con los recursos? Ahora, lo que vos... es verdad que si la gente en un momento se resigna a que la gestión es lo que hay, el paso siguiente es la rebelión fiscal. La gente en un momento dice, mira, flaco, me cansé de pagar, si después tengo que pagar la educación privada, la salud privada, el resto de las cosas privadas. Entonces, eso lo que hace es deteriorar la confianza en las instituciones democráticas. Es insostenible tener un sistema fiscal que te grava altamente y que no te da nada a cambio, o lo que te da es un desastre. Yo soy partidario más de resolverlo por el lado de la gestión de las políticas públicas y de tener... A mí me gusta más un Estado de impuestos medianamente altos, pero que te provee salud y educación universal, una red de seguridad social global, infraestructura, un capitalismo renano, como te decía, de lo que es la socialdemocracia europea, los países nórdicos. Ese tipo de modelo es el que me gusta más. Pero en cualquiera de los dos casos, el peor de los escenarios es este, donde tenemos impuestos altos y servicios que son una porquería. Cualquier avance en cualquier camino siempre va a ser mejor, inclusive la posibilidad de reducir impuestos en ese sentido. Lo que pasa es que eso sería resignarse a que uno ya no quiere tener servicios buenos. Y yo, bueno, esa bandera no la quiero entregar. ¿Pero vos estás de acuerdo que se bajen los impuestos al futuro y con qué se van a No. bancar determinados gastos? Bueno, por supuesto. Hay algunos gastos que hay que bancarlos con deuda. Entonces no tiene sentido que vos... Uno de los impuestos más perniciosos es el impuesto inflacionario. Que no te lo conté dentro del 41% de presión tributaria que te mencioné, son 4 o 5 puntos más de presión tributaria. Ahora, ese impuesto inflacionario es el primero que tenés que eliminar. Y seguramente después vienen muchos los provinciales que estábamos comentando. Ahora aparece la segunda pregunta. Vos decís, ¿y de dónde sale la plata
si eliminás los impuestos provinciales. Bueno, buena parte de la plata saldría de un Estado más eficiente, pero eso te lleva tiempo. Lo cierto es que hay buena parte de la plata que se está gastando, por ejemplo, todo el dinero que se gasta en gasto no corriente, es un dinero que hay que financiar con deuda. Es una estupidez supina la de vanagloriarse del desendeudamiento. No tiene sentido, y en ese sentido me permito también hacer una crítica a alguna de las filminas que vimos más temprano, que se mostraba la performance de la reducción de deuda. A un determinado, o sea, es lógico pensar que cuando tenés un nivel de deuda muy alto, como el que mostraste vos que había al principio de la gestión, esa deuda te está ahogando y uno, bueno, no es bueno tener una deuda tan alta, pero tampoco es bueno tener una deuda tan baja. Porque quiere decir, salvo que vos realmente hayas resuelto todos los problemas y estés viviendo en Suecia, entonces digas, mira, no, realmente no hay que resolver ningún problema, pero cuando vos tenés un montón de problemas y no estás usando el crédito, entonces hay un problema de gestión. Lo que pasa es que el gobierno apareció con esta idea del desendeudamiento y vendió como una buena bandera lo del desendeudamiento, y ya Cristina lo dijo el otro día en la sesión, dijo, bueno, es verdad, ahora vamos a dejar un poco más de deuda, los 5.000 millones de Repsol, pero qué bueno que es dejar deudas y dejamos energía también, dijo. Qué bueno y no está mal lo que dijo. Es verdad, si la deuda es para financiar obras de infraestructura que son necesarias, ¿con qué vamos a pagar todos los trenes? ¿Con qué vamos a pagar la inversión en educación que rinde en los próximos 25 años? ¿Con qué vamos a pagar la inversión en salud que rinde en los próximos 25 o 30 años? Con ingresos corrientes es un error. Hay que financiarlo también con deuda. Entonces, pero hay que ir encontrando ese equilibrio paulatinamente. En el norte de a dónde hay que llegar, estoy de acuerdo con vos, estoy bastante de acuerdo, es difícil el camino. Un dato nomás, respecto un poco de lo que planteaba Martín, ese tema de la cuestión tributaria, entiendo que hay que trabajar desde los dos costados, y por otro lado porque un mecanismo muy perverso que viene teniendo en los últimos años es el liderazgo a nivel nacional del incremento de la presión tributaria. La presión tributaria ha habido una concentración tremendamente notoria desde el 2003 en adelante a nivel nacional, es decir, un Estado nacional que concentra la pata del recurso, no hace un esquema de descentralización del punto de vista del gasto y asusa a través ya sea de distintos mecanismos de presión a través de mayores servicios, mayor atención por parte de las provincias, con lo cual, y al mismo tiempo el bloqueo de la posibilidad de endeudamiento. Cuando yo hablé del desendeudamiento provincial es aún con una gestión de gobierno provincial que ha planteado la necesidad de financiar determinadas inversiones con un esquema de equidad intergeneracional a través de la deuda, porque es un gobierno nacional que al mismo tiempo incrementa la presión tributaria sobre el mismo territorio de la provincia. Sí. No. Pero la realidad es esta, a mí la provincia hoy me cobra ingreso bruto adelantado, ¿no es cierto? Y tiene en caja, tiene plata nuestra, por dos lados, porque te cobran el CIRCRE y te hacen retención las empresas. Y tienen doble dinero, cuando en realidad yo no tengo por qué pagarlo doble, tengo que pagar solamente cuando yo pago. Eso existe, está y existe en Santa Fe. Y no se soluciona. Bueno, lo que vos planteás es un tema de administración tributaria. Si hay un tema que se te retiene por encima de lo que debería ser tu obligación, evidentemente es un tema que debería atenderse, digamos. Es un tema que es un tema por esa cuestión. Lo que yo explicaba es que esa mayor presión que viene en Nación, pero que no se descentraliza a través del gasto, presiona sobre los recursos provinciales, sobre las demandas a las provincias, que al mismo tiempo le impide endeudarse para atender esa cuestión de gasto capital, con lo cual es una inducción a este mecanismo de lo que sucede. Entiendo que tiene que verse de los dos lados, por lo menos desde el radicalismo, y yendo a una de las cuestiones que se planteaba sobre qué escuela económica, yo soy del criterio de que los economistas en el gobierno deben ser lo menos dogmáticos posibles en términos de sus instrumentos, pero lo más alineados con los principios del partido, y para eso es importante que los cuadros de economistas, como de cualquier otra disciplina que tenga que ver con la ciencia del Estado, tenga que surgir de los partidos políticos, por si no se entra en el problema de que se tiene que andar alquilando los venidos de otros espacios. Esta cuestión de discutir los dos esquemas, yo por lo menos pienso un Estado con cierto poder, y ese poder no se construye de otra forma sino un Estado fuerte desde el punto de vista del gasto.
Tal vez si uno quiere, digamos, un Estado con otro tipo de menor injerencia en la economía, bueno, es cierto, lo puede, pero me parece que tal vez lo tendría que ir a buscar en otros lugares como en el PRO. Pero entiendo que hay todo análisis que tiene que ver sobre la presión fiscal y sobre la injerencia del Estado tiene que verse de las dos partes. Bueno, muchas gracias a Martín, a Pablo y a la paciencia de ustedes por esperar la hora que llegara Martín. La verdad que fue muy provechoso, muy amable, muchas gracias.